Hola, mi nombre es Hugo Jefferson Rojas Abanto. Soy estudiante de medicina y el día de hoy voy a explicar un poco sobre la artritis séptica de la articulación de la rodilla. Empecemos. Principalmente tenemos nuestros objetivos, el cual va a ser conocer desde un ámbito anatómico la artritis séptica, aprender la anatomía de la rodilla y qué articulaciones intervienen en esta, y por último, describir los tipos de articulaciones. En la introducción he puesto un caso clínico, ¿no? El cual dice, lactante mujer de 20 meses que acude a urgencias en el mes de diciembre por cojera de 10 días de evolución. Se encontraba en seguimiento por su pediatra general con la sospecha clínica de sinovitis transitoria de cadera derecha. Consulta porque en las últimas 48 horas asocia fiebre de máximo 38 grados y tumefacciones de rodilla derecha que se acompaña de dolor con el apoyo. No presenta cuadro catarral, clínica gastrointestinal ni otra sintomatología acompañante. Sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés y vacunada correctamente, se le diagnosticó artritis séptica de rodilla. Continuamos, ahora vamos a ver lo que es la anatomía de la rodilla, ¿no? Mire, como sabemos, la anatomía de la rodilla está compuesto por tres estructuras, la cual va a ser el extremo distal del fémur, el extremo proximal de la tibia y también la cara posterior de la rótula, ¿no? También vamos a encontrar articulaciones, la articulación femortibial, la articulación femorrotiliana, lo que va a ser también la superficie, esta estructura va a tener una superficie incongruente, ¿no? Y debido a eso va a presentar una inestabilidad, y para esa inestabilidad van a intervenir estabilizadores estáticos que van a ser los ligamentos, dinámicos que van a ser los músculos, y también se van a añadir los meniscos, ¿no? Ahora vamos a hablar de cada una de las estructuras. El primero va a ser el extremo inferior del fémur. Esta va a presentar dos elevaciones que van a tener el nombre de cóndilos del fémur. Estas dos elevaciones se van a destinar para articularse con el extremo superior de la tibia. Por la parte anterior vamos a encontrar lo que es la tróclea. La tróclea va a estar destinada a recibir la cara posterior de la rótula. Ya, seguimos por acá abajo y vamos a encontrar lo que es algo muy definido como la garganta de la tróclea, ¿no? Que va a alcanzar la cara posterior y se va a formar la fosa intercondilia. Por otra parte tenemos el extremo superior de la tibia. El extremo superior de la tibia va a tener tres zonas, dos zonas laterales y una zona media, ¿no? En las zonas laterales estas van a ser cavidades glenoideas que se van a conocer como platillos tibiales. Son casi planos y por eso recibe la ayuda de los meniscos para la convexidad de los cóndilos femorales, ¿no? Por otra parte tenemos la zona media. Esta va a presentar una elevación que se va a llamar tubérculos intercondilios laterales o medios, ¿no? Se va a dividir en una zona media de extremo superior de la tibia en dos regiones, área preespinal o área retroespinal, que van a ser muy importantes porque se van a insertar los ligamentos cruzados y los extremos de los meniscos. Por otra parte también vamos a tener lo que es la rótula, ¿no? La rótula es un hueso sesamoideo de gran desarrollo, ¿no? Se encuentra en el espesor del tendón del músculo. En el espesor del tendón del músculo, la cara posterior va a tener dos partes, que va a ser la posterior articular y un polo inferior no articular. Se va a encontrar también la cresta vertical, también dos superficies articulares, medial y lateral, y cerca de la superficie medial se va a formar una impresión debido al contacto con el hueso del cóndilo medial del fémur, ¿no? El extremo inferior del fémur va a presentar una inserción del ligamento rotuliano. Si seguimos también con lo que viene a ser los meniscos. Los meniscos van a ser estructuras que van a mejorar la congruencia entre la superficie articular de la superficie femortibial. Estas van a ser un par de discos de fibrocartílago, van a estar formadas por colágeno 1, ¿no? Y se van a encargar de la nutrición, lubricación, estabilidad articular, y también intervienen en lo que van a ser las intervenciones de fuerza a nivel de la articulación de la rodilla. Vamos a tener dos tipos de meniscos, los meniscos laterales y los meniscos mediales, ¿no? Los laterales son los más movibles. Estos van a ser los más movibles ya debido a que tienen un punto de inserción en varios sitios, ¿no? Por su cara lateral, esta se va a adherir a la cápsula articular. Por otra parte, el cuerno anterior se inserta en el área intercondilia posterior.
por detrás del ligamento cruzado posterior. También vamos a tener por el cuerno posterior, se va a insertar en el área intercondilia posterior por delante del ligamento posterior, donde van a ser el ligamento menisco femoral de Grisbelt. Esta va a terminar en la forma intercondilia del cóndilo medial, ¿no? Por otra parte, el menisco medial va a ser la más fija. En su cara lateral se va a aplicar toda la extensión de la cápsula articular. Y en el cuerno anterior se fija el área intercondilia anterior justo por delante del ligamento cruzado anterior. Y en lo que viene a ser el cuerno posterior se fija el área intercondilia posterior junto en el lugar entre la inserción del cuerno posterior del menisco lateral y del ligamento cruzado anterior. Por último, vamos a tener lo que va a ser la cápsula articular. La cápsula articular se extiende desde el extremo inferior del fémur hasta el extremo superior de la tibia. Vamos a tener también lo que son los ligamentos cruzados anteriores, ligamentos cruzados posteriores. Los ligamentos cruzados anteriores va a conectar la parte frontal de la tibia con la posterior del fémur, evitando así que la tibia se deslice hacia adelante y limite su rotación. Lo que va a hacer el ligamento cruzado posterior va a mantener a la tibia en desplazamiento hacia atrás, ¿no? Por otra parte vamos a tener el ligamento rutiliano. Este ligamento rutiliano ayudará a asegurar a la rótula sobre la parte delantera de la articulación de la rodilla. También vamos a tener lo que va a ser el tendón del cuádriceps. El tendón del cuádriceps va a conectar la rótula con el músculo femoral del cuádriceps que se encuentra hacia arriba. El músculo y el tendón tiran de la rótula sobre la parte frontal de la articulación de la rodilla para extender la parte inferior de la pierna. Por último vamos a tener los ligamentos colaterales, lateral y medial. Estos dos ligamentos van a minimizar el movimiento de lado a lado y ayudan a la estabilidad de la rodilla. Ahora sí vamos a pasar a lo que viene a ser la artritis séptica, ¿no? La artritis séptica es una reacción inflamatoria, ¿no? Debido a un agente infeccioso que puede ser desde una pequeña bacteria o un virus hasta una microbacteria u hongo, ¿no? Siendo el más conocido el Staphylococcus aureus. En consecuencia de esto, de la incubación directa, diseminación hematogénea, infecciones concomitantes o por extensión de una osteomielitis. La osteomielitis va a ser la infección súbita del hueso o de la médula ósea, ¿no? Vamos a ver que los espacios articulares secundarios, seguido de la cavidad articular, llevan a la supuración y la destrucción articular. Las partes más afectadas van a ser la rodilla, la cadera, el hombro, el codo y la muñeca, ¿no? Otras causas que vamos a tener va a ser por el consumo de drogas intravenosas debido a la infección de una bacteria Pseudomonas aeruginosa, que no es localizada frecuentemente, ¿no? En los jóvenes sexuales activos por infección del gonococo. Y vamos a ver también que el foco más frecuente de artritis séptica sigue una osteomielitis aguda, ¿no? Por otra parte vamos a tener lo que es los rasgos clínicos de esta enfermedad. Generalmente se van a presentar síntomas como fiebre, espasmos musculares y malestares generales. Por otra parte, también vamos a poder ver que la articulación va a presentar una hipertermia, ¿no? Un eritema, también un dolor de moderado a severo, una inflamación y disminución del rango de movimiento. Para el diagnóstico usualmente se usa un hemograma completo con diferencial en velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva, ¿no? Pero estas no van a ser tan eficaces y también son muy sensibles. Debido a eso se va a realizar un diferencial con otras patologías, pero se va a hacer útil para el monitoreo de la respuesta terapéutica, ¿no? Acá también va a intervenir lo que va a ser el líquido sinovial, que va a ser muy importante, ¿no? Y para esto se debe tomar el tratamiento de antibióticos empíricos. Acá vamos a pasar a lo que es el tratamiento. En lo que es el tratamiento se va a realizar un tratamiento con antibióticos. Y este tratamiento con antibióticos depende al resultado del cultivo. Se va a seguir usando o de repente se va a parar, ¿no? El drenaje y el lavado quirúrgico de la articulación, esto también va a depender de la edad del paciente.
Por otra parte, vamos a ver lo que son las funciones de la articulación. La articulación es la articulación de la rodilla es la más grande y más compleja de todas y va a tener una serie de funciones, ¿no? La primera es que va a dar estabilidad al cuerpo a través de los ligamentos anteriores y posteriores y los colaterales internos tibial y externos peroné. Entonces, vamos a ver también que va a ser un limitante de flexión. Son dos movimientos parciales que realiza el cóndilo femoral, un movimiento de rodado y el movimiento de desplazamiento. Se van a desplazar en un plano sagital. También va a tener un limitante de extensión. Va a realizar la flexoextensión. También vamos a ver que va a realizar la rotación de la rodilla. Este va a tener una libre rotación. Tanto la tibia como el peroné giran alrededor del eje de longitud o vertical de la primera, ¿no? En sentido externo o interno. El movimiento de aducción y abducción también va a tener el movimiento de la rótula, ¿no? Siguiendo vamos a ver también los tipos de articulaciones, vamos a diferenciarles en tipo de por su función de movimiento y por su estructura. En lo que es por su función de movimiento vamos a tener la sinartrosis. Estas van a ser estructuras que no presentan movimientos, las anfiartrosis, articulaciones con poca movilidad y las diartrosis, articulaciones con mucho movimiento, ¿no? Vamos a tener por su estructura también las articulaciones fibrosas que van a carecer de una cavidad sinovial. ¿Cierto? Y estas se van a unir a los huesos por un tejido conjuntivo fibroso, ¿no? Que van a ser sinartrosas o anfiartrosas. Las articulaciones cartilaginosas van a carecer también de una cavidad sinovial, lo que les va a hacer sinartrosas o anfiartrosas. Los huesos se van a conectar de manera hermética por fibrocartílago o cartílago iliano. Por otra parte vamos a tener las más importantes, que van a ser las articulaciones sinoviales, que van a ser las más comunes también y cuentan con una cavidad sinovial y son de movimiento libre, van a cumplir funciones como la de reducción de fracción y absorber el impacto, ¿no? Vamos a ver los tipos de articulaciones sinoviales. Las articulaciones esféricas, por ejemplo, tienen forma de balón y se desplazan en cualquier dirección. Las articulaciones planas o artroides, tipo de articulación de superficie plana. Estas suelen desplazarse, no se giran ni pueden moverse en otra dirección. La articulación de bisagra también son articulaciones que permiten la extensión y la flexión de la estructura asociada. Por otra parte tenemos la articulación de pivote. Esta es un tipo de articulación sinovial que solo permite la rotación lateral. También vamos a tener lo que son las articulaciones condilias o elipsoidales. Este tipo de articulaciones se van a encargar de unir un hueso con forma cóncava y otro con forma convexa, ¿no? Y va a permitir lo que es la rotación. La articulación de silla de montar recibe el nombre porque estas se van a parecer a una silla de montar, ¿no? Bueno, acá también hay algo que acotar, ¿no? Las articulaciones de la rodilla, lo que es la fémur tibial va a ser un tipo condilio, ¿no? Que va a permitir la rotación, y lo que va a ser la fémur rotiliana va a ser un tipo bisagra y va a permitir lo que es la extensión y la flexión. Como conclusiones vamos a decir que la anatomía de la rodilla está compuesta por 3 intervenciones estructurales, las cuales son el fémur extremo distal del fémur, extremo proximal de la tibia y cara posterior de la rótula, ¿no? También vamos a decir que la artritis séptica es una infección generalmente bacteriana en la cavidad articular, y por último las articulaciones de la rodilla van a ser de tipo sinovial y va a permitir la flexión, extensión y rotación. Estas son las referencias. Muchas gracias.